Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es David y ahora vamos a hablar de la histología del sistema nervioso. Un poco lo que vimos en la clase en la cual hablábamos más de la anatomía en sí de esto, habíamos dicho que justamente la homeostasis del cuerpo humano estaba regulado por tres grandes pilares: el sistema endocrino, el inmune y el nervioso. De estos tres, el que tiene la respuesta más rápida pero corta es el sistema nervioso. Ahora sí, entrando de lleno en lo que es la composición del tejido nervioso, como veíamos en tejido conectivo, por ejemplo, que teníamos dos grandes componentes cuando empezábamos cada clase, el componente celular y el de la matriz. En este caso, los dos grandes componentes son, por un lado, las neuronas y por el otro la neuroglia, ¿sí? Básicamente la unidad funcional y estructural del sistema nervioso es la neurona, son las que tienen capacidad de excitación, ¿sí? De conducir impulsos eléctricos. Sin embargo, la neuroglia, o también denominada en forma resumida como glía, no posee capacidad excitatoria, ¿sí? Concepto ultra importante, es decir, no van a conducir impulsos eléctricos. La neuroglia a su vez se subdivide en diferentes grupos de células. Por un lado tenemos la microglia, por el otro lado tenemos la macroglia, dado por los astrocitos, las células ependimarias y oligodendrocitos, todo esto dentro del sistema nervioso central. Y luego tenemos a las células de Schwann y a las células satélites en el sistema nervioso periférico. Así que bueno, un cuadrito bastante importante para hacer el repaso cómo es de la histología del sistema nervioso cuando lo estudien, ¿sí? ¿Cómo es esta relación neurona-neuroglia más o menos? Es lo que vemos en esta imagen, ¿sí? Puede variar, pero lo que podemos ver es que la relación es mucho más a favor del componente dado por la neuroglia. Aunque recuerden que la unidad estructural y funcional es la neurona. Bien, esto es lo que vimos recién. La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Va a recibir los impulsos que vienen por la vía aferente, los van a modular y van a generar una respuesta que viajará por la vía eferente, ¿sí? Las neuronas no se dividen, ¿sí? Si bien en algunas zonas, como en la zona olfatoria, hay precursores que pueden generar nuevas neuronas, las neuronas ya maduras no generan mitosis, ¿sí? Pero las prolongaciones, que vamos a ver más adelante, como las dendritas o los axones, si son dañadas, estas pueden regenerarse, ¿sí? Concepto muy importante y más que nada para ustedes, porque recuerden que los nervios son paquetes de axones envueltos. Y justamente si alguien tiene un accidente o una lesión en alguno de estos nervios donde hay ruptura axónica, por medio de una microcirugía, si unimos estos axones podemos ayudar a la regeneración y a mantener la función nerviosa y neuronal de ese nervio dañado. Entonces, a grosso modo, ¿cómo está conformado una neurona? Vamos a tener un soma o cuerpo neuronal. Vamos a tener una serie de prolongaciones cortas denominadas dendritas y una prolongación larga, muy larga, que puede llegar a medir metro o un poco más, que es el axón, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a la clase de anatomía del sistema nervioso, recuerdan que teníamos el asta anterior en la médula. Bueno, en el asta anterior estaba el cuerpo neuronal y desde aquí sobresalía un axón que iba a formar, digamos, la raíz nerviosa anterior. Este axón que sale por el asta anterior, imagínense que llega desde la médula hasta, digamos, las porciones ya sea proximales o distales de los miembros, ¿sí? Así que imagínense la prolongación que puede llegar a tener un axón, ¿sí? Acá un poco lo que vimos en la imagen anterior. Fíjense, acá podemos ver algunos somas neuronales, ¿sí? Acá lo podemos ver más de cerca, un soma neuronal con su respectivo núcleo. Acá otra imagen. Acá otro con una tinción especial, donde podemos ver, más que nada en este, podemos ver perfectamente las prolongaciones dendríticas que están sobresaliendo del del soma neuronal. Acá también, fíjense, alcanzamos a ver un soma neuronal. Y acá lo que vemos son prolongaciones axónicas que están entrando en contacto con fibras musculares, ¿sí? Acuérdense que la vía efectora en mayor medida va a estar dado por una conexión sináptica entre una neurona y una fibra muscular. También puede ser que ese axón pueda viajar hacia otro órgano efector, por ejemplo una víscera, ¿sí? Bien, entonces, concepto a recordar, es lo que habíamos visto en la clase de anatomía del sistema nervioso.
Los somas neuronales se hallan en la sustancia gris, ¿sí? ¿Se acuerdan? La corteza cerebral, la corteza cerebelosa, los núcleos de la base, ¿sí? Si hablamos del sistema nervioso central. Y en la médula espinal, ¿se acuerdan que lo encontrábamos en la parte media, ¿sí? Rodeando al canal ependimario? En el caso del sistema nervioso periférico lo vamos a encontrar en los ganglios nerviosos, ¿sí? Y para cerrar un poco este recordatorio, toda neurona fuera del sistema nervioso central es justamente lo que se conoce con el concepto de ganglio nervioso. Bien, a su vez las neuronas van a tener diferentes clasificaciones de acuerdo a la funcionalidad, de acuerdo a la forma. Por ejemplo, de acuerdo a la función estrictamente hablando, podemos decir que son sensitivas, como las que encontrábamos en el ganglio sensitivo, cuyo axón ingresaba por el asta posterior de la médula espinal, si les recuerdan, ¿sí? Esta se encarga de recibir estímulos que van a formar parte de la vía aferente y llevar ese mensaje por la médula hasta componentes superiores del sistema nervioso central. Luego tenemos las motoras, como por ejemplo las del asta anterior, que conducen esa información desde el sistema nervioso hacia el respectivo efector. Luego tenemos interneuronas, o denominados también neuronas intercalares, que digamos serían como un intermedio y se encargan de comunicar neuronas entre sí. Serían, digamos, para que entiendan a grosso modo, como el puente entre la vía aferente y eferente, ¿sí? Pero hay, digamos, otras funciones que pueden tener. Según el largo del axón lo podemos dividir en Golgi tipo 1, que son de axón largo, o Golgi tipo 2, que son neuronas que tienen axones cortos, ¿sí? Luego tenemos, según la forma, ¿sí? Tenemos las anaxónicas, las cuales no tienen axón, solamente dendritas, como en la retina. Las unipolares, que tienen una sola prolongación, que es bastante escaso en los vertebrados en sí. La pseudo-unipolar, en el cual, como vamos a ver más adelante, es un axón que ni bien sale del soma, se divide, digamos, en dos prolongaciones, ¿sí? Es decir, inicialmente eran bipolares, como dice acá, pero luego se fusionaron tanto el axón como la dendrita. Es decir, cada una de estas prolongaciones va a tener como una función distinta. Vamos a ver más adelante. Las bispolares, que tienen un axón y una dendrita, fíjense que es bastante parecido al pseudo-unipolar. Y las multipolar, en el cual tienen un axón y varias dendritas, son las más comunes que vamos a ver dentro del sistema. Fíjense, acá tenemos justamente una multipolar. Acá tenemos una bipolar, en el cual una prolongación hace de dendrita y la otra hace de axón. Tenemos las pseudo-unipolares, que como les dije, ni bien nacen del soma, una prolongación, digamos, se va a encargar, digamos, de actuar entre comillas como dendrita y otro de axón, ¿sí? O sea, uno se va a encargar más que nada de recibir la información y otro de transmitirlo. Si no me equivoco, chequenlo bien, creo que justamente este tipo de neuronas es la que encontramos en los ganglios sensitivos, en el cual vamos a ver que la información aferente va a venir por aquí, va a entrar al ganglio sensitivo y de ahí va a salir otra prolongación axónica que ingresará al asta posterior, ¿sí? Bien, de vuelta acá tenemos las multipolares, ¿sí? Las bipolares y las unipolares, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de un concepto ultra importante que siempre se pregunta mucho, que es el de sinapsis, ¿sí? Que es, digamos, el espacio en el cual se transmite la respuesta eléctrica entre una neurona y la célula que le sigue, ¿sí? Puede ser la siguiente, o sea, puede ser una neurona con otra célula totalmente distinta, como una célula muscular, o puede ser el contacto entre una neurona y la siguiente neurona, por ejemplo, entre una neurona intercalar y una neurona motora, ¿sí? Así que básicamente una sinapsis es, digamos, la zona de unión, de comunicación que van a haber entre una neurona y la siguiente que encontremos, perdón, ¿sí? Las sinapsis también pueden tener diferentes clasificaciones. De acuerdo al sitio de contacto tenemos axodendrítica, axoaxónica, axosomática, dendrodendrítica, ¿sí? Luego, de acuerdo al mecanismo de transmisión, puede ser químico, como vamos a ver más adelante, va a estar dado por diferentes sustancias justamente químicas, principalmente proteínas que se van a liberar de la neurona presináptica hacia la postsináptica, que es un poco más lento en comparación a
el eléctrico, en el cual hay directamente un movimiento, un juego de transmisión de iones de una neurona a la neurona siguiente, por ejemplo, en el cual van a alterar la polarización de membrana, ¿sí? Esta es un poco más veloz que la química. Y según la función, por ejemplo, la podemos dividir en excitatoria, en los cuales se van a despolarizar, ¿sí? Como dice acá, se hacen ingresar cargas positivas en la célula postsináptica, y luego tenemos la inhibitoria, en el cual generamos una hiperpolarización, ¿sí? En el cual hacemos ingresar cargas negativas en las células postsinápticas. Como lo van a ver en fisiología, por lo general yo estimulo o excito a una célula cuando despolarizo su membrana, ¿sí? Es decir, cuando invierto las cargas. Es decir, por lo general las cargas perimembranas en el lado externo son positivas y las perimembranas en el lado interno son negativas, ¿sí? Eso sería una neurona que no está polarizada. Al despolarizar yo invierto estas cargas. Y al hiperpolarizar justamente hago lo opuesto. Sigo dejando o aumentando la carga negativa dentro de la célula y dejo lo positivo en la parte externa, ¿sí? Por ejemplo, siendo un ejemplo de la vida diaria, cuando uno consume alcohol, justamente lo que hace es estimular a las neuronas inhibitorias, y esto es lo que genera que uno quede, bueno, digamos, en otra dimensión, ¿sí? Bien, acá tenemos algunos ejemplos de sinapsis axodendríticas, axosomática, axónica. Y acá es para esquematizar cómo es la sinapsis de tipo eléctrica, que yo les dije que era un poco más veloz que la química. Fíjense que lo que vamos a encontrar entre una neurona y la célula que le sigue son conexones que van a formar, son conexinas que van a formar canales que van a permitir el libre pasaje de iones de una neurona a la siguiente, y esto va a generar ya sea la hiperpolarización o la despolarización, dependiendo de si es una inhibitoria o una excitatoria respectivamente. Sin embargo, en la química yo no tengo estas uniones de tipo nexo en forma directa entre neurona y neurona, sino que directamente la neurona presináptica libera por medio de vesículas una serie de componentes químicos conocidos como neurotransmisores, ¿sí? Ejemplos clásicos tenemos la adrenalina, la noradrenalina, ¿sí? Estos neurotransmisores van a actuar sobre receptores proteicos que van a estar en la neurona postsináptica, y esto va a generar una respuesta en la neurona postsináptica o en la célula efectora en sí. Muchos de estos receptores pueden activar canales, también para alterar justamente lo que es la polaridad de membrana, entre otras funciones. Pero básicamente lo que tenemos acá es justamente una liberación de vesículas con neurotransmisores, lo cual hace que el mensaje tarde un poco más en transmitirse en comparación en el otro, o sea, en el eléctrico, en el cual nosotros ya teníamos uniones de tipo canal directo entre dos neuronas, ¿sí? En ese caso el mensaje era mucho más rápido, ¿sí? Acá abajo está, digamos, un poco para explicar cómo actúa la sinapsis química. Es decir, el impulso nervioso va a despolarizar la célula. Esto va a generar la apertura de canales de calcio. Los canales de calcio va a permitir la liberación de vesículas por parte de la neurona presináptica. Se van a liberar por medio de exocitosis estas vesículas cargadas de neurotransmisores, y esto van a llegar a la neurona postsináptica. Esto es un ejemplo básicamente, pero lo que más me interesa que sepan es que puede haber, o sea, tienen que saber qué es una sinapsis, que existe una sinapsis química, saber lo grosso, lo básico de qué es, y que existe una sinapsis eléctrica, y también tener una idea esbozada de lo que es, y saber que lo más veloz, entre comillas, en el impulso o en la transmisión del mensaje va a ser mucho más rápido con la eléctrica en comparación acá. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la glía, ¿sí? Que como dijimos son las células que van a estar acompañando a las neuronas y son no excitables, ¿sí? Van a actuar más que nada de sostén, ¿sí? Si yo les pregunto qué función tiene la glía en general, recordemos que son varios grupos de células, pero en general son de sostén. Después vamos a ir viendo que cada una va a tener, además de la función de sostén, una función extra. Por ejemplo, el oligodendrocito, ¿sí? Son células alargadas, tienen pequeñas prolongaciones, ¿sí? Las cuales van a envolver a los axones. Ahora, ¿para qué envuelven a los axones? Porque a través de esto van a
liberar una sustancia denominada mielina, ¿sí? Y estos van a rodear justamente a los diferentes axones, ¿sí? Es decir, el encargado de la síntesis de mielina en el sistema nervioso central son los oligodendros. Fíjense acá, tenemos un oligodendrocito con sus prolongaciones rodeando a un axón. Por lo general, estos van envolviendo de asectores al axón. Recuerden que un axón puede ser bastante largo. Ya no alcanza muchas veces a un oligodendrocito para que pueda envolver a todo el axón. Y van a quedar pequeños puntos sin envoltura mielínica ni por parte de la membrana oligodendrocito, ¿sí? Estos espacios de axón desnudos que quedan entre las vainas de mielina se denominan nodos o también nódulos de Ranvier, ¿sí? Y acá van a haber cambios de carga eléctrica durante la polarización, ¿sí? Como podemos ver acá. Ahora bien, ¿qué importancia tienen esos cambios eléctricos en los nódulos de Ranvier? Van a permitir una conducción saltatoria. Si yo no tuviera la envoltura mielínica en esta zona, la despolarización tendría que ir punto a punto en la prolongación axónica. Sin embargo, si yo tengo la envoltura mielínica, esta, digamos, conducción eléctrica va a poder ser saltatoria, ¿sí? Por ende va a ser mucho más veloz la conducción eléctrica en un axón mielínico con nódulos de Ranvier con respecto a uno que no tiene nódulos de Ranvier. Luego tenemos las células de Schwann, ¿sí? También están rodeando los axones. Y lo importante de esto es que van a mielinizar a los axones en el sistema nervioso periférico, ¿sí? La mielina es básicamente como un medio de nutrición y más que nada protección del axón, ¿sí? Además de permitir este juego del transporte eléctrico por los nodos de Ranvier. Pero concepto muy importante, las células de Schwann son las que mielinizan los axones del sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos son las que se van a encargar de la mielinización de los axones del sistema nervioso central. Concepto ultra importante, ¿sí? ¿Cómo van a actuar estas células de Schwann? Fíjense que también envuelven al axón, pero de una forma muy distinta como lo hacían los oligodendrocitos. Fíjense, acá tenemos una célula de Schwann que va envolviendo a los axones, ¿sí? A modo de cinta adhesiva, si quieren, alrededor del axón. Acá tenemos una imagen también que nos ejemplifica eso. Fíjense, acá tenemos el núcleo de la célula de Schwann y este va a estar envolviendo al axón. Fíjense, acá tenemos un axón y todo lo que ven aquí rodeándolo es citoplasma más mielina de las células de Schwann. Los axones en el sistema nervioso central pueden llegar a ser desnudos, en el periférico nunca, pero a su vez pueden haber fibras mielínicas y pueden haber fibras amielínicas. Acá un poco a modo de comparación, fíjense cómo los oligodendrocitos a partir de su prolongación pueden envolver, ¿sí?, a más de un axón a la vez, mientras que las células de Schwann por lo general envuelven a un solo axón, ¿sí? Bien, acá más de lo mismo, fíjense, arriba tenemos las células de Schwann envolviendo un axón, que por lo general, como les dije, envuelven a un axón, aunque a veces pueden envolver varios a la vez, pero fíjense cómo lo hacen a modo de cinta adhesiva, en comparación al oligodendrocito que emplea solamente su prolongación y no toda la célula en sí para rodear al axón, del cual vamos a hablar más adelante. Los astrocitos a su vez se pueden dividir en dos grupos, tenemos los protoplasmáticos, ¿sí?, que tienen un cuerpo celular pequeño con prolongaciones gruesas y cortas, lo hallamos más que nada en la sustancia gris. Luego tenemos los fibrosos, los cuales tienen prolongaciones delgadas y largas, y lo hallamos más que nada en la sustancia blanca, ¿sí? Bueno, y acá hablamos un poco entonces de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿sí? ¿Cómo va a estar conformada esta barrera hematoencefálica? Va a estar conformado por el astrocito, ¿sí?, el cual por medio de una de sus prolongaciones va a envolver al vaso sanguíneo. Luego vamos a tener la membrana basal del capilar sanguíneo y por dentro al endotelio que conforma el capilar, ¿sí? Es decir, las tres capas de la barrera hematoencefálica van a ser el endotelio del capilar,
la membrana basal de este y por fuera el astrocito rodeándolo. Esta prolongación astrocitaria que rodea el vaso se conoce como pie vascular o pie chupador, ¿sí? Básicamente esta barrera de hematoencefálico tiene mucha importancia porque va a actuar como filtro. Imagínense que muchas de las medicaciones que nosotros tomamos viajan o pueden viajar hasta el sistema nervioso central, pero muchas de ellas no ingresan a este porque justamente el astrocito actúa como filtro, impidiendo su ingreso, ¿sí? Es decir, la barrera actúa como filtro, ¿sí? Bien, acá podemos ver una imagen, fíjense, tenemos un astrocito, cual por medio de sus prolongaciones está envolviendo al cable que está pasando por allí. Acá vemos otra imagen, acá tenemos el pie chupador, ¿sí? Tenemos un vaso sanguíneo y alrededor varios astrocitos con sus prolongaciones entrando en contacto. Acá más de lo mismo, fíjense, tenemos un capilar sanguíneo y varios astrocitos en contacto. Por último tenemos, anteúltimo, faltan más. Uno de los componentes de la glía que nos faltó nombrar son las células ependimarias, ¿sí? Son células epiteliales, ¿sí?, que revisten las cavidades internas del encéfalo, que son los ventrículos, y el conducto ependimario de la médula espinal, ¿sí? Van a recubrir los plexos coroideos, de los cuales hablamos en el video de anatomía, digamos, del sistema nervioso central. Fíjense, estas son las células ependimarias de naturaleza epitelial que tienen algunas prolongaciones apicales similares a cilios, y fíjense, acá tenemos varias células ependimarias rodeando a un ventrículo, ¿sí? Acá también varias células ependimarias. Volvemos acá antes de seguir con la siguiente célula. Para cerrar un poco la idea de las células ependimarias, van a recubrir entonces las cavidades ventriculares, que como vimos eran los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, y además el canal ependimario en la médula. Luego tenemos la microglia, que son células fagocitarias, ¿sí?, que son monocitos que han ingresado al sistema nervioso central y se han diferenciado a microglia. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en un hueso que teníamos que los monocitos podían ingresar? Los monocitos son células fagocíticas que circulan por la sangre, ¿sí? Los monocitos podían ingresar al hueso y formar a los osteoclastos. Bueno, si esos mismos monocitos ingresan al sistema nervioso central, originan a la microglia, es decir, van a tener función fagocítica dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Bien, y acá un poco de lo que estaba hablando recién. Fíjense cómo los monocitos que se originan obviamente en la médula ósea van a viajar por la sangre y al ingresar al sistema nervioso central van a madurar a células de la microglia. Acá tenemos una. Y acá un poco a forma comparativa, como son los diferentes componentes de la glía. Fíjense el astrocito, que va a estar en contacto con los vasos y las neuronas, las células ependimarias rodeando las principales cavidades internas. Tenemos una neurona, la microglia, aquí con su conformación aplanada, y a los oligodendrocitos rodeando a los axones neuronales. Bien, así que bueno, esto fue, digamos, más que nada la histología del sistema nervioso. La idea es que lo complementen con la clase en la cual damos un esbozo de la anatomía, porque es difícil comprender la histología del sistema nervioso central sin antes tener una idea básica de la anatomía del mismo. Así que bueno, cualquier duda, como siempre, me la hacen llegar y bueno, espero les haya servido la clase, ¿sí? Un abrazo.